Buenas noches, hermanos, bendiciones de Dios nuestro Padre, que está con nosotros aquí también compartiendo en esta hora especial, que lo es porque nos reunimos nuevamente como familia y porque sabemos que de aquí salimos con un progreso, avance y un entusiasmo que nos ayudará a continuar exitosamente por el sendero de nuestra vida cristiana. Hemos estado desde la semana pasada tocando el tema de tomar decisiones importantes de la manera correcta. Tome las decisiones correctas si quiere ser un cristiano que se mantenga fiel. Y decíamos que en vista de que hay decisiones que afectan el resto de nuestras vidas, debe haber entonces ciertos principios, ciertos consejos, ciertas direcciones que nos indiquen, que nos ayuden a poder tomar decisiones apropiadas. Lo primero, decíamos la semana pasada, llene su corazón con la palabra de Dios. Decía el salmista: he atesorado tus palabras, tu ley, tus preceptos en mi corazón para no pecar contra ti. También Pablo le recomendaba a los colosenses que la palabra de Cristo morara en abundancia en sus corazones, que cantaran y alabaran a Dios para que ese mensaje pudiera tener verdadero efecto en sus vidas. Número 2, decíamos que se deben evitar las malas influencias y mencionábamos el texto de Efesios 5:11 que dice: no participéis en las obras estériles de las tinieblas, y el texto de Primera de Tesalonicenses 5:22 que dice: absteneos de toda forma o de toda especie de mal. Decíamos que los corintios, como todos los cristianos en todo lugar y en todo momento, tenían que tomar algunas decisiones importantes en un mundo secular, un mundo idólatra, un mundo anticristiano. Y el apóstol Pablo les habló de la siguiente manera, en 2 de Corintios 6:14: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y el consejo que dio a los corintios es el mismo que nos da a nosotros hoy, que vivimos, como dijo también él, en una generación maligna y perversa. Necesitamos entonces estar al tanto de algunas cosas y de algunas personas que en este mundo van a hacer todo lo posible por debilitar nuestra fe y harán guerra contra nuestra alma. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 11, el apóstol dice que debemos resistir a todas esas influencias, a todas esas personas, a todas esas cosas que buscan minar nuestra fe. Así que guárdese de tomar decisiones que usted sabe, que yo sé, que en el camino van a debilitar nuestra fe, van a robar nuestro entusiasmo, van a poner en entredicho nuestra santidad, van a colocarnos en un dilema en el que probablemente tomaremos la peor decisión. Número 3, quedó pendiente de la semana pasada: recuerde su llamado. Primera de Tesalonicenses, vamos a leerlo por favor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Por favor, Primera de Tesalonicenses 4, 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, dice el apóstol. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice Pedro a sus lectores? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando dice el apóstol toda, involucra que es más que solo cuando nos reunimos, que es más que solo cuando estamos en medio de un devocional o de la lectura de la Biblia,
sino que en todo momento y en todo lo que hagamos debemos ser santos en nuestra manera de vivir. Cuando usted comprende que ha sido apartado por el Señor para ser diferente, Tito 2.14, Primera de Pedro 2.9, y cuando recuerda que ha sido llamado por el Señor para ser santo en toda su manera de conducirse, esto va a afectar la manera en la que toma decisiones. Si usted y yo estamos luchando para poder conservarnos santos, para poder manifestar santidad, nos sentiremos motivados a tomar decisiones que ayuden, decisiones que colaboren a nuestro objetivo, el objetivo de ser diferentes, el objetivo de demostrar que hemos entendido nuestro llamado y que queremos, en todo lo que hacemos, mostrar que somos ese pueblo especial, ese reino de sacerdotes del que habla el apóstol en el capítulo 2 y versículo 9 de su carta. Tito 2.14, solo para que lo tengan allí de referencia, y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Número 4, manténgase enfocado en su propósito en esta tierra. Manténgase enfocado en su propósito en esta tierra. Durante nuestra vida terrenal debemos tener como propósito que el Padre Celestial sea glorificado. Primera de Corintios capítulo 6, por favor, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad en cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos en no tomar una decisión que nos debilitará o se convertirá en un obstáculo para alcanzar esa meta de que las personas, al ver lo que hacemos, al escuchar cómo hablamos, al mirar nuestra actuación, glorifiquen a Dios. Recuerden que cuando las personas detectaron que Pedro andaba con Jesús, la reacción de Pedro fue maldecir. Dice que comenzó a maldecir. En nuestro lenguaje actual sería como que empezó a usar palabrotas, empezó a usar términos de gente de la calle para supuestamente demostrar que si era seguidor de Jesús, claro que no hablaría de esa manera. Pero la gente dice, se te nota. Como me decía mi compañero de trabajo, poniendo un ejemplo, me decía, y yo le decía a mi amigo tal cosa, es como que tú, Rolando, te metieras a maleante. O sea, tú no podrías ser maleante, podrías ser ladrón, podrías ser narcotraficante, podrías ser muchas cosas, pero maleante, no. Porque aunque te hagas el corte, aunque te vistas como tal, tú hablas como hablas y actúas como actúas. Totalmente distinto de ese perfil de persona. Hay personas que creen que porque se dedican, decía él, a la delincuencia, que son maleantes, ¿no? Maleante hasta un ministro, hasta un presidente, en ese sentido sería un maleante. Pero el cristiano, a diferencia de Pedro en ese momento y a diferencia de este tipo de personas que mencionaba mi compañero, el cristiano, así como el maleante, así como el drogadicto, así como el obsceno, automáticamente son detectados por su manera de actuar y de hablar. De la misma manera el cristiano debe ser detectado así, por su manera de actuar, y debe provocar su actuación que las personas alrededor digan qué tremendo trabajo que está haciendo Dios en el corazón y en la vida de esa persona. Cualquier otro hubiera reaccionado diferente, cualquier otro hablaría diferente, cualquier otro hubiera tomado una decisión diferente, pero esta persona ha hecho la diferencia por tener en su corazón. Y cuando reconocen que la obra de Dios está siendo efectiva en nuestras vidas, le están dando gloria a Dios. Y ese es el propósito de nuestra existencia. Y número 5, muy ligado a esa, procure agradar al Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses
1:10, por favor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándonos en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bien, su preocupación primordial y constante, dice el texto, debe ser agradar al Señor. Por consiguiente, cuando se enfrenta a una decisión crucial o una elección que puede cambiar su vida, haría bien en considerar y preguntarse, ¿qué esperaría Jesús que yo hiciera? ¿Y qué sería lo agradable para mi Padre Celestial? ¿Qué esperaría Jesús que yo hiciera y qué sería lo agradable para mi Padre Celestial? Así que, recapitulando, si usted quiere tomar las decisiones correctas, llene su corazón de la palabra de Dios. 1. En segundo lugar, evite las malas influencias. Número 3. Recuerde su llamado. Número 4. Manténgase. ¿No recuerdan? Enfocado en su propósito en esta tierra, ¿correcto? Y el último fue procure agradar al Señor. ¿Quiere tomar las decisiones correctas? Estas son las recomendaciones que le podemos dar basándonos en la sagrada palabra de nuestro Señor. Y yo creo que en la vida nos vamos a enfrentar a dilemas, nos vamos a enfrentar a todo tipo de decisiones que, como decíamos al inicio, algunas son inocentes, irrelevantes, aunque puedan ser importantes, no cambian nuestra vida ni afectan nuestro destino eterno, pero hay unas que sí. Y en esas decisiones que cambian nuestra vida y en esas decisiones que afectan nuestro destino eterno, estos sí que ayudarán a hacerlas de manera corta. Bien, ¿alguna pregunta o comentario o aporte hasta aquí? Cerrando esta lección, que es la lección número 3 de las que estamos llevando en nuestro curso, Cómo mantenerse fiel. En primer lugar, la primera lección fue estudie la palabra. Lección número 2, no deje de congregarse. Lección número 3, tome las decisiones correctas. Y hoy vamos a dar inicio, en el tiempo que nos queda aún, a la lección número 4, que se titula, si ya copiaron esto o le tomaron foto, ya voy a ir de tantas maneras. La lección de hoy, que es la lección 4, cásese con un cristiano. Cásese con un cristiano. En una popular lección titulada Razones por las que debería casarme con un cristiano, se menciona a una congregación en Oklahoma donde se estudió a 143 jóvenes que nacieron y se desarrollaron en dicha congregación. La investigación buscaba descubrir qué sucedía con estos jóvenes cuando ellos se casaban. Encontraron que 79 de ellos se casaron, y voy a hacer una aclaración. Cuando digo o diré en la iglesia y fuera de la iglesia, me estaré refiriendo a con un cristiano o con un inconverso, porque la iglesia no casa. La iglesia es una institución y el matrimonio es otra institución, no son la misma institución. La iglesia no casa. Así que cuando digo que se casan en la iglesia,
quiere decir que buscaron en la iglesia su pareja con la que se casaron. Cuando digo que se casaron fuera de la iglesia, quiero decir que fueron allá a buscar pareja en el mundo. Bien, así es. Dice que 79 de ellos se casaron fuera de la iglesia. Así que vamos a colocar aquí para que podamos comprender mucho mejor las dos listas. Fuera de la iglesia, y estos de acá dice se casaron en la iglesia. También el término no tiene nada que ver con el edificio. Estamos hablando, como decía, de buscar en el mundo o buscar entre los hermanos. 79 de ellos se casaron fuera de la iglesia. 79 matrimonios. Vamos a colocar aquí. Vamos a ver qué pasó. Dice, de este número, 79, 59 abandonaron la iglesia después de casarse. No inmediatamente, pero terminaron siendo 57 de ellos los que abandonaron la iglesia, y solo se mantuvieron 22 fieles. De estos originales 79, solo 14 convirtieron a la pareja. O sea, lograron convencerle de que aceptara el evangelio. Y hubo 25 divorcios. Estos son datos reales. Esto no es una anécdota, una leyenda o algo ficticio. Es realidad. O sea, que casi 1 de cada 3 terminaron en divorcio, que es el promedio nuestro de divorcio. El promedio nacional es 1 de cada 3 matrimonios finaliza en divorcio. Bueno, acá igual, de los 79, 25 se divorciaron, 1/3 de los que se habían ido. Por otro lado, 64 de ellos se casaron en la iglesia. 64. De este número, solo 5 abandonaron la iglesia. 59 se mantuvieron fieles. Y solamente hubo 2 divorcios. La persona con la que te cases hace una gran diferencia. Estos de aquí, estos 2 divorcios y estos 5 que abandonaron la iglesia, te dicen que la estadística no es perfecta. O sea, no hay una garantía perfecta de que porque te cases con un cristiano, todo va a ser fenomenal. Si no, pues, para muestra. Pero te dice que de 25 divorcios a 2 divorcios, o de 59, que abandonaron, a 5 que abandonaron, definitivamente, casarse con un cristiano marca una gran diferencia. Lo normal es que marque una gran diferencia. Y sumando los consejos y tomando en cuenta toda la sabiduría de grandes hombres de Dios y de la experiencia de muchos matrimonios con hogares sólidos y felices, los ingredientes del matrimonio exitoso incluyen ser novios durante un buen tiempo, tomar el matrimonio como algo serio, ¿okay? Estar seguros de que se aman el uno al otro cuando se casan o cuando van a casarse, estar de acuerdo en vivir juntos para toda la vida, poner a Dios en primer lugar, vivir conforme a lo que dice el libro de Dios, la Biblia, aprender a dar y recibir, mostrar respeto y consideración el uno por el otro y, por supuesto, casarse con un cristiano. ¿Por qué debería casarse con un cristiano?
Ese es nuestro tema de hoy, por lo tanto hoy no hablaremos de ninguno del resto de los requisitos o ingredientes de un matrimonio exitoso. Voy a sugerirle a partir de hoy y en lo que nos permita el tiempo, 3 razones poderosas, 3 razones que deben llevar a cualquier persona inteligente, sabia, sensata, si está en opción de casarse, a considerar como lo más apropiado buscar dentro del reino de Dios. Hay versículos en la Biblia que apoyan la verdad de que el mejor paso que puede darse para llegar o para entrar al matrimonio es casarse con alguien que comparte tu fe, casarse con alguien que reconoce la soberanía de Dios sobre su vida. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no cualquier mujer podía ser la esposa de Isaac, el hijo de Abraham. En Génesis capítulo 24, por favor, versículo 4, Génesis 24, 4, la Escritura dice: sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Le dice al siervo, no irás a cualquier lugar, no buscarás cualquier familia, no, irás a este lugar y buscarás dentro de mis parientes una esposa para mi hijo. Más tarde, el hijo de Isaac, Esaú, hizo todo lo contrario, trajo gran dolor y vergüenza a sus padres, casándose con una mujer que no cumplía con esos 2 requisitos. Génesis capítulo 26, el versículo 25. Génesis 26, 25, por favor. Manténgase allí en ese libro de Génesis. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. 26, Abimelech vino a él desde 26, 25. 26, 25, también. Veintisiete, 26 será. No es el texto, pero sí es 28, 9, no sé por qué coloqué 26, 25, podemos leer el 8 y el 9, 28, 8 y 9. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaíot, además de sus otras mujeres. Bien, dice que vio a las hijas de Canaán y que no eran del agrado de su padre, y fue y tomó una de ellas. Bien, pero luego Isaac y Rebeca hicieron todo lo posible por evitar que esto mismo sucediera con su hijo menor, Jacob. Génesis 27, 46. Génesis 27, 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Qué le parece? ¿Qué tanto dolor le provocaba esto a Rebeca cuando ella dice, si Jacob me hace lo mismo, prefiero morir? ¿Qué le parece? Prefiero morir que volver a vivir esta experiencia de que traigan a mi familia una nuera de entre las hijas de Canaán, que eran idólatras, eran inmorales, eran personas que constantemente estaban violentando los principios de Dios.
¿Y quién puede olvidarse de la insensatez de Sansón, el hombre poderoso de los jueces de Israel, que termina perdiendo aquella batalla contra los enemigos de Dios y termina muriendo debido a que entregó su corazón a una hija de los enemigos de Israel? O la de Salomón, primero de Reyes, capítulo 11, los versículos 1 al 4. Lo de Sansón está en Jueces 14:1 y 16:1 en adelante. Y acá, primero de Reyes, capítulo 11, los versículos 1 al 4, donde dice que Salomón se dedicó a casarse, a buscar mujeres entre las hijas de los reyes de todas las naciones alrededor. Y ustedes saben que la Escritura dice que esas mismas mujeres terminaron desviando el corazón del rey hacia esos dioses, y ya sabemos todos que luego Salomón termina adorando a esas deidades, apartado de los caminos de Dios. Y si Eclesiastés fue escrito al final de su vida, entonces puede ser la evidencia de que luego regresó. Previamente, en la ley, Moisés dio instrucciones con respecto a con quién debían casarse los israelitas. Vamos a leer Deuteronomio, ahora sí, capítulo 7, los versículos 3 y 4. Deuteronomio, capítulo 7, los versículos 3 y 4, por favor. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Qué le parece? No les darás tus hijas, ni tomarás de las hijas de ellos, porque desviarán tu corazón. Y precisamente esta instrucción se da en la ley, y es Salomón uno de los máximos representantes de cometer este error que ya había advertido Dios, y que decía: y si eso pasa, va a venir sobre ti destrucción. También lo hizo, como vimos en el texto anterior, Sansón, y vino sobre él castigo, y pagó con su vida. El hombre al que nadie podía vencer terminó siendo derrotado por su corazón y su insensatez. Pero no solamente lo hicieron ellos. En el camino, Israel ignoró esa advertencia de Deuteronomio, y fueron muchos los varones de Israel, incluso entre los ancianos, entre los líderes, entre la gente importante del pueblo, quienes fueron a otras naciones o permitieron que en su relación con otras naciones hubiera alianzas de matrimonio con las hijas de estos pueblos. Y no fue hasta que llegó Esdras con la reforma, que no la reforma de acá, ¿no?, que conocemos en Occidente, sino aquella reforma que llevó a cabo este escriba de la ley de Moisés, donde en el capítulo 10, en el capítulo 9 de Esdras y en el capítulo 10 se da una instrucción a todos aquellos que habían tomado mujeres de afuera, que las tenían que despedir, porque eso entraba en violación directa con la instrucción de Dios, no solamente en Deuteronomio 7, sino en muchos otros textos y mandamientos que están en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una instrucción muy conocida que el apóstol Pablo da a las viudas en cuanto a que ellas deben casarse o pueden casarse, pero siempre y cuando sea solo en el Señor. Vamos a leer, por favor, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39. Por favor. Primera de Corintios 7, 39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. 7:39. Sí. Pero si su marido muere, es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea el Señor. Solo
o con tal que sea en el Señor. Bien, aun cuando algunos interpretan la frase como si fuera adverbial, es decir, que Pablo está indicando la manera de casarse, es decir, que lo haga correctamente con una persona que se puede casar, que lo haga cumpliendo todos los requisitos que la Biblia da para un matrimonio. Pero es una gran mayoría de conocedores, de escritores, de investigadores, de eruditos que han reconocido que esta frase significa casarse con alguien del pueblo de Dios. La mayoría lo entiende así. Y de cualquier modo, ambos aspectos están cubiertos, hermanos, en la instrucción que se da a los cristianos para casarse. Cuando se habla de en el Señor, el apóstol está diciendo que, note lo siguiente, voy a borrar un momentito acá. La viuda era una persona, estas viudas jóvenes sobre todo, eran personas que tenían dos oportunidades válidas, dos oportunidades permitidas por Dios para casarse. ¿Okay? Porque dice que la mujer está ligada por ley al marido mientras éste vive. Pablo está reafirmando lo que enseñó en Romanos 7. Cualquier obligación o responsabilidad que una persona tiene con otra como matrimonio delante de Dios, finaliza todas y cada una de esas responsabilidades en el momento de la muerte. Por lo tanto, la viuda queda en total libertad de volver a casarse. Pero ahora el apóstol le dice, con tal que sea en el Señor. Ahora razonemos. Si en la segunda oportunidad que ella tenía era sumamente importante, al punto de que quedó registrado en la Biblia, que lo hiciera en el Señor, entonces no sería igual en la primera oportunidad que tuvo para casarse. Le diría el apóstol a las mujeres de ese tiempo que tenían esta segunda oportunidad, hágalo en el Señor, pero a las de la primera oportunidad, lo que naturalmente se da, decirles, no importa con quién se casen, eso es de su total libertad, no importa, no hay problema. Jamás puede ser lógico eso. El apóstol le está diciendo, si ya tomó la decisión correcta la primera vez, vuelva a tomarlo la segunda vez, vuelva a tomarla la segunda vez. Si durante todo este tiempo estuviste sirviendo a ese hombre cristiano que ahora ha partido, pues si quieres casarte, busca uno en el Señor. Y si anteriormente, porque se pudo dar el caso, que el esposo fuera incrédulo, pues ahora tienes una segunda oportunidad. Entonces aprovecha esa segunda oportunidad y hazlo en el Señor. Por donde quiera que usted pueda mirar o quiera mirar el texto, la instrucción enseña muy claramente que para el apóstol eso era importantísimo. Los apóstoles en general también lo creían así, que era muy importante casarse en la iglesia. Recuerde lo que el término significa en esta lección. Pablo preguntaba en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 4, lo siguiente. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 4. Por favor. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Ajá, sí, esa misma es. Siga. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo está ahí? ¿Acaso no tenemos, dice, derecho a llevar con nosotros una, dice acá esta versión, una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Era importante para los apóstoles
que la pareja se buscara entre los cristianos, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, de manera incidental nos da la luz de que todos los apóstoles casados tenían a una hermana como esposa. Y nos da la luz de que no solo ellos, sino que los hermanos físicos del Señor, todos habían casado con una hermana o una creyente. Y sobre todo menciona en especial a alguien a quienes las iglesias respetaban y amaban mucho, como lo era el apóstol Pedro. Dice, ¿acaso no tenemos derecho como todos ellos? Pablo está defendiendo el derecho de, como apóstol, estar al mismo nivel de los demás. Pero de manera incidental decía, por él defender una cosa, menciona un hecho que de otra manera tal vez nosotros no tuviéramos manera de conocerlo, no tendríamos forma de llegar a esta información, sino por el comentario que de paso el apóstol hace para llegar a otra cosa con su argumento. Los apóstoles estaban casados con creyentes, los hermanos del Señor estaban casados con creyentes, los hermanos físicos del Señor. Y Cefas, que era un líder entre los cristianos y entre los apóstoles en especial, estaba casado con una creyente. Para ellos era importante. Y aunque en 2 de Corintios, que ya lo habíamos leído o lo habíamos mencionado, capítulo 6, versículo 14, aunque este texto, hermano, no menciona explícitamente el matrimonio, ni habla exclusivamente del matrimonio, en el contexto de la advertencia de Pablo de no estar unidos en un yugo desigual con los incrédulos, hay un principio que ciertamente tiene mucha aplicación, porque de todas las asociaciones que un cristiano puede tener con un incrédulo, de todos los yugos que un creyente puede compartir con un inconverso o un incrédulo, dígame uno que sea más determinante, que tenga más consecuencias, más implicaciones, más responsabilidad que el matrimonio. Otra vez utilizamos la lógica. Si trabajar con los inconversos muchas veces para nosotros es motivo de aflicción, es motivo de estrés, es motivo de a veces estar como Lot, pero ¿dónde estoy yo metido? Si hacer un negocio con un incrédulo a veces o muchas veces es motivo de arrepentimiento, imagínense entonces cómo vamos nosotros a concluir que un texto como este no va a incluir, como dijo la hermana, la relación más, o la que debería ser la más duradera de todas. ¿Cómo voy a decir yo, Pablo enseña aquí que no debo estar haciendo o compartiendo en actividades con los incrédulos que terminen involucrándome a mí en otras cosas? Que para eso mejor no me una en ese yugo desigual. Pero del matrimonio no dijo nada. Eso es como decir, como que usted le diga a su hijo, no cruce la calle porque viene ese carro. Y es un sedán. Y cuando pase, luego viene un camión, entonces ahora sí él se tire. Porque la instrucción fue que no se tirara enfrente del sedán. Pero el que viene de este lado es un camión, así que no es lo mismo. Entonces me tiro. ¿Qué usted cree que va a suceder? Esa es la lógica de aquellos que dicen, con toda razón, que el texto no habla específicamente del matrimonio. Pero la respuesta para ellos es, aunque no hable únicamente del matrimonio, habla principalmente de cualquier asociación, de cualquier yugo compartido que pueda llevar al creyente a la perdición. Y no está aquí la lista que teníamos, pero recuerde lo que pasó con todos aquellos que se casaron fuera de la iglesia. Y eso solo en un grupo de 143 personas. Puede haber estudios y quizás nos dé tiempo de ver algunos antes de que finalice nuestro tiempo, el tiempo de la lección, ¿verdad? Esperemos que nuestro tiempo todavía no, para avanzar un poquito más en este importante curso. Bien, 1 de Corintios capítulo 7, los versículos 12 al 14, y 1 de Pedro capítulo 3, 1 y 4. 1 de Corintios capítulo 7, 12 al 14, no lo vamos a leer, y 1 de Pedro capítulo 3, los versículos 1 al 4,
son textos utilizados para justificar buscar pareja afuera, o decir que no hay una prohibición en la Biblia contra buscar pareja fuera de la iglesia. Pero estos textos no están ni ordenando ni aconsejando que el creyente busque pareja fuera de la iglesia. Estos textos están hablando de personas a las que cuando el evangelio les llega ya tienen esa relación, ya están casados, y la Biblia dice que no va a llegar el evangelio a cambiar el estatus marital de las personas. Obvio, las personas que se han casado cumpliendo con los requerimientos de Dios y ya están en esa relación. Entonces estos textos dicen, bueno, ¿y cuál es la situación, por ejemplo, de una pareja incrédula pero uno de ellos se convierte? ¿Qué dice Dios sobre eso? ¿O qué pasa si cuando llegó el evangelio uno de ellos nada más obedeció y el otro está presionando al que obedeció para que abandone su fe? Lo que dicen los apóstoles Pedro y Pablo es: debes permanecer en ese matrimonio y debes hacer todo lo que está a tu alcance para ser una esposa tan ideal que el hombre diga, volvemos a lo de glorificar a Dios de la clase anterior, si esta mujer es así, porque Dios está haciendo esa labor en su corazón, yo también quiero participar de eso. Estoy agradecido con Dios por la esposa que tengo y no tengo mejor manera de agradecerle que sometiéndome a esa misma vida, porque yo también quiero ser el hombre ideal o el esposo ideal. Quizás el mejor consejo posible en cuanto a elegir con quién deberíamos casarnos está implícito en las palabras de nuestro Señor, de Mateo capítulo 6, versículo 33. Un pasaje que nosotros debemos conocer bastante bien. Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Cristo y su iglesia, Cristo y su iglesia deberían ser el principal interés de cada uno de nosotros en cada decisión que tomamos. En cada decisión que tomamos. Voy a casarme. ¿Esto ayudará o esto afectará mi relación con Cristo y mi relación con la iglesia? Mi labor para Cristo, mi labor con la iglesia, mi participación en el reino de Cristo. ¿Esto hará que el reino de Cristo pierda prioridad? ¿Esto hará que mi fe se vea debilitada, como mencionábamos al principio? Entonces no es la mejor decisión. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia incluye la decisión de elegir con quién nos casamos. Si tan solo las personas escucharan este consejo del Señor, no tendríamos necesidad de dar esta lección. Ya estaríamos en la siguiente. Hubiéramos pasado de la 3 a la 5. Pero hemos tenido que dar la lección 4 para reforzar estos principios bíblicos de que Dios le aconseja a su pueblo. Dios le pide a su pueblo que no se una en yugo desigual. Porque el sufrimiento será indirectamente de Dios por perderle. Pero el sufrimiento, el que va a sufrir principalmente es usted. Y es un pacto de por vida. Si fuera un pacto de un año con cláusula renovable, no habría problema. No le renuevo el contrato. Fírmame aquí, queda el contrato rescindido el día que cumplimos un año. Qué belleza, ¿no? Terrenalmente hablando, dice Pablo, hablo como quien ha perdido el juicio. Pero la Escritura dice que es un contrato, lo veíamos al inicio, un contrato para toda la vida. Entonces, aunque hoy día mi relación con un inconverso no esté estorbando mi fe, la probabilidad, muy pero muy alta, es que en el camino, en el momento crucial, en el momento de los dilemas, en el momento de las decisiones más grandes, sí lo va a afectar. Y en gran manera. Y terriblemente. Y para que no se pierda la clase del próximo miércoles,
Dice un comentarista hoy en la radio, si Dios me da vida y la Virgen me da salud. La siguiente razón por la que usted debe casarse con un cristiano, la primera es debido a las Escrituras. Por si no lo había mencionado, titule todo lo que anotó como debido, primera razón, debido a las Escrituras. Y los que nos escuchan también, sepan que la primera razón es debido a las Escrituras. La segunda, la del próximo miércoles, es debido a nuestros hijos. Si usted piensa que la decisión de casarse con un incrédulo no va a afectar su fe, no se pierda el próximo miércoles. ¿Por qué debo casarme con un cristiano? Debido a mis hijos. Y si ya usted si ya usted estuvo en la clase el hombre cristiano y la mujer cristiana en el matrimonio, sabe que más o menos vamos a hablar acerca de que casarme con un cristiano, debo casarme con un cristiano porque es lo que más le conviene a mis hijos. Así que debido al tiempo no hemos podido avanzar más, pero es que hay que dejar algo para que usted tenga ganas de volver. Que el Señor le bendiga. Bien, hola a todos. Continuamos con nuestro estudio cómo mantenerse fiel, específicamente con el tema ¿por qué debo casarme con un cristiano? ¿Por qué los cristianos han de casarse entre ellos según nos aconseja la Biblia y según nos aconseja la conveniencia también? Y veíamos en nuestro primer estudio que un motivo fundamental para casarme o casarnos entre cristianos se debe a lo que aconsejan las Escrituras. Vimos el caso de Esaú cuando buscó mujer fuera de lo que era la familia de sus padres y que esto trajo gran dolor a sus hijos, y luego estos padres se preocupan de que Jacob sí pudiera tener pareja dentro de la familia para aún conservar las enseñanzas, la práctica de vida de personas que sí conocían a Dios y evitar mezclarse con las hijas de otras naciones para que éstas no terminaran corrompiendo a sus propios hijos. También a través de la Escritura vimos en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo exhorta a las viudas a que se casen nuevamente, a las viudas jóvenes a que se casen nuevamente, y les dice que ya que tienen esta oportunidad, a él le parece bien, le parece conveniente, le parece beneficioso que rehagan su vida siempre y cuando lo hagan en el Señor. Y luego vimos que esa expresión en el Señor coincide en la mayoría de los estudiosos que se refiere a hacer las cosas dentro del ámbito cristiano. Y si en este caso hablamos del matrimonio, entonces ha de referirse a que la persona se casaría con alguien del redil del Señor, con alguien perteneciente al redil del Señor o que pertenece al grupo de los salvos. Y finalmente en esa sección decíamos que si las personas tan solo tomaran en cuenta el mejor consejo posible en cuanto a elegir con quién casarse, que nos dio el Señor, irían a ese texto de Mateo 6:33 que dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, y entenderían que Cristo y su iglesia deberían ser el interés principal de cada uno de nosotros en cada decisión que tomamos, incluyendo esa decisión de elegir a la persona con la que nos casamos. Si tan solo las personas escucharan este consejo del Señor, no tendríamos que dar lecciones como esta. Pero se hace necesario estudiar este punto, se hace necesario desarrollar este tema, porque aparentemente hay dudas de si es beneficioso, de si es un mandamiento o no es un mandamiento, de si es conveniente o no es conveniente, de qué dicen las estadísticas, si verdaderamente tiene ventaja casarse dentro del reino del Señor o hacerlo afuera con una persona que guarde un perfil moral y social aceptable. Todas esas respuestas las vamos a encontrar dentro de nuestro estudio. Decíamos la semana pasada que íbamos a dar el segundo motivo por el cual
los cristianos deben casarse entre sí. Y que ese motivo era un motivo fundamental, un motivo esencial, una parte clave de nuestra vida, si no la más importante después de nuestra relación con Dios. ¿A qué nos referimos? Simple y llanamente a nuestros hijos. Deben casarse los cristianos entre sí pensando en los hijos que tendrán o en los hijos que tienen, en el caso de hermanos o hermanas que por un motivo u otro no se casaron, pero tienen hijos y tienen la opción todavía de casarse, tienen a sus niños, están en esa etapa de formarles, deben tomarlos en cuenta a la hora de tomar una decisión como esta. Cuando vamos a responder la pregunta de cuán importante es casarse con un cristiano, todo lo que tenemos que hacer es pensar en nuestros hijos, pensar en lo que queremos para ellos. ¿Y qué es lo que queremos para ellos? Bueno, como queremos que vayan al cielo, oramos que Dios prepare para ellos un cristiano o una cristiana con quien ellos puedan disfrutar de un hogar cristiano. Así que, si no tuviéramos otra razón, deberíamos casarnos entre cristianos por el bienestar de nuestros hijos. Desafortunadamente, los hijos no pueden preseleccionar a sus padres. Les gusten o no, ellos tienen que aceptar a los padres que les dieron. Pero nosotros, como padres de ellos, tenemos una elección antes de que ellos nazcan en cuanto al tipo de padres que nuestros hijos heredarán cuando vengan al mundo. Quizás el más grande don que podemos darle a ellos, que podemos dar a nuestros hijos, es el de ser padres dedicados a Cristo y a su iglesia. Los hijos nacen y ya se encuentran con que fulano de tal es papá y fulana de tal es mamá. No pueden cambiar eso. ¿Qué tipos de padres son? Bueno, eso va a demostrarse por la vida que han tenido, por la formación que han llevado, en las decisiones, en las acciones, en las palabras, en los pensamientos de estos padres. Pero si nosotros empezamos a trabajar en nosotros mismos, a crear en nosotros o a formar en nosotros a Cristo, a su palabra, a obedecerle, a ser imitadores de Él, cuando nuestros hijos vengan al mundo, aquellos que no los tienen, van a heredar padres dedicados a Cristo y a su iglesia. Y como decía, no hay un mejor don que ese para entregar como herencia a nuestros hijos. En su amplio estudio de los jóvenes de la Iglesia de Cristo, David Lewis, Carly Dodd y Darrell Tippens descubrieron que los adolescentes de hogares cristianos asisten a la iglesia más frecuentemente que aquellos de hogares que están divididos religiosamente. Estos señores también encontraron que para estos jóvenes Dios era más importante en sus vidas y se sometían al señorío de Jesús más fácilmente. Este estudio sustentaba otro estudio que se realizó durante 2 años por parte de nuestro hermano David Powell entre estudiantes de la Freed-Hardeman University, una de las universidades cristianas, una de las universidades de la Iglesia del Señor más reconocidas y que aún conserva esa pureza en la práctica y en la doctrina que se espera de una institución como tal. Como se pueden imaginar, la mayoría de estos jóvenes, de los jóvenes que asisten a dicha universidad, vienen de hogares unidos religiosamente. Y cuando se les pidió que dijeran quién jugó el rol más significativo en el desarrollo de su fe, la mayoría dijo sin titubear que sus padres. La mayoría de ellos también reveló que sus padres se habían casado en la iglesia. Recuerde que cuando decimos casarse en la iglesia nos referimos a buscar pareja dentro del reino del Señor. Dice que el rol más significativo en el desarrollo de su fe lo habían tenido sus padres y que la mayoría de ellos tenían padres que se habían casado en la iglesia y que ellos, como hijos, seguirían ese mismo ejemplo. Ellos también lo harían. Muchos de estos jóvenes entrevistados contaban que sus padres los habían animado a ir a una universidad cristiana, de manera que pudieran tener la oportunidad de conocer a otros cristianos con quienes algún día podían casarse. Y por otro lado, aquellos que reconocieron venir de hogares divididos religiosamente, separados o donde la iglesia no era importante, confesaron que frecuentemente experimentaban en sí mismos falta de confianza, falta de un sentido de propósito.
Ellos luchaban con su fe y espiritualidad, trataban de fortalecer su creencia en Dios, su conocimiento de la Escritura y su vida espiritual. Y que debido a esa lucha que tenían entre hacer lo correcto mientras ven a sus padres seguir otro camino y darle prioridades a otras cosas, ellos, a pesar de eso, y en medio de su lucha, estaban absolutamente convencidos de que era importante que los cristianos se casaran entre sí. Veían a sus padres